Las plantas medicinales se han utilizado durante la historia para buscar soluciones a diferentes enfermedades, incluida la diabetes. Hoy en día tenemos tratamientos convencionales, medicamentos para tratar la diabetes. Concretamente estamos hablando de la diabetes mellitus tipo 2 y tenemos, por ejemplo, la metformina, que es un derivado de las guanidinas, que son unas sustancias que se encuentran en una planta que se llama Galega officinalis, y también las gliflocinas, que son tratamientos más modernos, también proceden de la floricina que se encuentra en el manzano verde. Es decir, que incluso los medicamentos que estamos utilizando hoy en día, muchos derivan de algunas sustancias que se encuentran en plantas medicinales. Esto hace que las personas, algunas, quieran intentar complementar los tratamientos con plantas medicinales. El problema es que hay mucha información, a veces es confusa, hay dudas a veces sobre si hay más o menos evidencia o sobre la seguridad o posibles efectos secundarios. Por eso en este vídeo voy a repasar algunas de las plantas medicinales que hay más evidencia que pueden ser útiles para la diabetes mellitus tipo 2 y también responderé a las preguntas más frecuentes sobre la seguridad, las interacciones y los posibles problemas y cómo se pueden utilizar este tipo de plantas. Recuerda que el contenido que doy aquí es informativo y que siempre tienes que consultar con tu médico si tienes diabetes, si tienes prediabetes o si tienes alguna enfermedad y sobre todo si estás tomando alguna medicación, porque podría haber interacciones o podrías tener algún tipo de contraindicación. La hispágula o Plantago bata es la primera que quiero comentar porque es muy utilizada por la industria, tanto farmacéutica como nutracéutica, por sus efectos beneficiosos en el aparato digestivo, y eso se debe a su gran cantidad de fibra, tanto insoluble como soluble. Esto hace que sea muy útil para problemas de estreñimiento, porque facilita el tránsito o el paso de los alimentos a través del aparato digestivo, pero esto también es beneficioso para la diabetes o para la prediabetes, porque lo que hace es retrasar el vaciado gástrico, de forma que la comida pasa más lentamente hacia el intestino, se va digiriendo más lentamente y la glucosa va pasando más lento, de forma que su absorción, la absorción de la glucosa o del azúcar, si quieres llamarlo así, será más lento y este nivel de azúcar, de glucosa en la sangre se mantendrá más estable y habrá menos picos, lo cual es muy beneficioso para la diabetes mellitus tipo 2. Las dosis que suelen recomendar suelen ser entre 5 gramos más o menos cada 8 horas, pero lo que suelen recomendar es que al principio empezar con dosis más bajas para evitar que puedas tener efectos secundarios como flatulencia, hinchazón abdominal y problemas de este tipo a nivel de la barriga o del intestino. En algún caso raro puede haber alguna reacción alérgica y lo que sí que hay que tener en cuenta es no consumirlo con otros medicamentos porque puede disminuir su absorción, puede haber este problema. Y después está contraindicado en todo lo que sean problemas de obstrucción intestinal, que esto también es lógico, también en el reflujo gastroesofágico, y tampoco se da o se ha de ir con cuidado en las diverticulosis o en personas que han tenido diverticulitis. Aquí habría que consultar con el médico o con el farmacéutico si tienes algún tipo de enfermedad previa. Hay que ser prudente. Y tampoco se recomienda o está contraindicado en el embarazo y en la lactancia. No se recomienda. El olivo, concretamente los extractos de las hojas del olivo, que son beneficiosos para la diabetes porque hace que la insulina tenga más efecto y también mantiene más bajos los niveles de insulina y también de glucosa en la sangre. De ahí este beneficio, pero también tiene beneficios en la hipertensión arterial, ayuda a bajar la presión arterial, para el colesterol, incluso disminuye la formación de las placas de ateroma, es decir, estos acúmulos que se producen en la parte interna de las arterias y que contribuyen a que haya obstrucciones en los vasos sanguíneos. Es decir, que tienen mucho interés este tipo de producto, de extractos de las hojas de olivo, por todos estos efectos beneficiosos para la salud. Lo que se recomienda en cuanto a dosis para adultos y para ancianos, según la Asociación Europea del Medicamento, es la EMA, que si
se consume en forma de hoja desecada en polvo, las dosis sean al día de unos 600 hasta 1300 miligramos, pero esto se debe repartir 3 a 5 veces al día. Después, si se utiliza la decocción, se debe hacer 2 veces al día, y si es infusión, 3 a 4 veces al día. La decocción normalmente extraerá más principios activos que son los que actúan en el organismo, por eso con menos veces al día es suficiente. Y la dosis que se utiliza serían 10 gramos si es la hoja fresca del olivo y 5 gramos si es la hoja seca del olivo, que se disolvería en 150 mililitros de agua. Después hay otras presentaciones como son el extracto seco y otras formas, que esto lo que hay que hacer es consultar con el médico que utilice fitoterapia, con el farmacéutico, y ver las instrucciones del fabricante a la hora de hacer un tratamiento de este tipo. Y por supuesto siempre hay que tener en cuenta si estás tomando otra medicación, sobre todo si es medicación para la presión arterial, porque si tienes hipertensión, como hemos dicho que también tiene un efecto bajando la presión arterial, podría ser que te bajara demasiado. Entonces hay que ir controlando no solo el azúcar en la sangre, la glucemia, sino hay que ir controlando también la presión arterial. Y en el caso del embarazo y la lactancia no se recomiendan este tipo de decocciones, infusiones o extractos de hoja de olivo, porque no se tiene evidencia suficiente sobre su seguridad. La goma de guar es de la India y Pakistán y se ha visto que introducido en las comidas disminuiría la absorción de azúcar, disminuiría los picos de insulina, y se ha visto también que en el intestino al fermentar produce unos ácidos grasos de cadena corta que estimulan la producción de GLP-1, que lo que hace es disminuir la glucosa en la sangre. Por eso es beneficioso para la diabetes, junto con los medicamentos habituales y con las recomendaciones e instrucciones del médico. Normalmente se recomiendan 4 o 5 gramos cada 24 horas e ir aumentándolo progresivamente hasta que sea cada 8 horas. Esto media hora antes de las comidas, disuelto en algún tipo de zumo. A veces, como tiene mal sabor, lo que se hace es introducirlo dentro de las comidas. Aquí la precaución es que hay que tener en cuenta que puede producir síntomas intestinales como flatulencias o malestar abdominal o náuseas, por eso hay que empezar poco a poco, y después estaría contraindicado en problemas de obstrucciones intestinales en general, en reflujo gastroesofágico o en diverticulosis. El nopal, que también se llama tuna o chumbera, es también conocido por efectos beneficiosos para la diabetes. Esto lo pueden consumir de forma fresca, cocida, en polvo, en cápsulas, y el efecto se debe normalmente a la fibra que tiene, aunque también a antioxidantes que forman parte de su composición. Esto lo que hace es disminuir la absorción de la glucosa, hace que sea más lenta, sí, evita los picos de glucemia y aumenta también la sensibilidad a la insulina, es decir, el efecto que hace la insulina en las células, de forma que entra más la glucosa y se mantiene esta glucosa, este azúcar, más estable en la sangre. Como digo, se puede consumir fresco, cocido, en cápsulas o en polvo, aunque según los estudios clínicos o los ensayos clínicos, la forma más eficaz sería utilizar 500 gramos de cladodios asados. Esto quiere decir, los cladodios son las pencas, es decir, la parte aplanada y carnosa, y asados significa que lo hacen a la parrilla o al fuego directo. Aquí los efectos secundarios pueden ser unas reacciones alérgicas, a veces se han descrito en las personas que lo recogen directamente, o también puedes tener al consumirlo flatulencias, hinchazón abdominal o algún problema de tipo digestivo, que es lo que hay que tener en cuenta. La canela también se utiliza para la diabetes mellitus tipo 2 y resulta útil porque aumenta la sensibilidad a la insulina, de forma que esta hace más efecto y contribuye a que se mantenga más estable el nivel de azúcar en la sangre o de glucosa, pero también retrasa el vaciado gástrico, de forma que el alimento desde el estómago hacia el intestino va pasando más lentamente, y esto hace que la glucosa, el azúcar, entre más lentamente hacia la sangre, no haya picos tan grandes y se mantenga más estable el nivel de azúcar en la sangre. Se puede consumir en forma de polvo, aislada en la alimentación normalmente, o extractos estandarizados, o a veces también en forma de cápsulas. En polvo lo que se recomienda normalmente es entre 1 gramo y 6 gramos al día, pero no sustituye el tratamiento médico habitual, por supuesto, y habrá que consultar
las instrucciones del fabricante y también lo que te indique el médico. El fenogreco o alholba es una planta que está en toda la India y sus semillas se han utilizado en la cocina para en la alimentación darle más textura, sabor, olor, pero también se ha utilizado mucho de planta medicinal, estas semillas, y está también en monografías de la Organización Mundial de la Salud. Se ha utilizado para problemas de resistencia a la insulina, concretamente en lo que comentamos de la diabetes mellitus tipo 2, y esto lo que hace es que la insulina haga más efecto porque las células le harán más caso y entrará mejor la glucosa o el azúcar dentro de estas células y esto ayuda a regular el nivel de glucosa en la sangre. O sea que para la diabetes mellitus tipo 2 como tratamiento complementario es muy útil. También se ha utilizado para problemas inflamatorios, para problemas de tipo digestivo, para problemas de falta de apetito, en síntomas de la menopausia, es decir que hay diferentes indicaciones. Las dosis que se suelen utilizar son 25 gramos al día de las semillas pulverizadas. Normalmente se pueden utilizar en la comida o disueltas en el agua. Lo que pasa es que se recomienda empezar por 1 a 3 gramos mezcladas con agua o con la comida para evitar que te den síntomas digestivos como flatulencia, hinchazón en la barriga o incluso diarrea. Es decir, que siempre se recomienda empezar poco a poco a hacer el tratamiento. Por supuesto, consultar con el médico o el farmacéutico, sobre todo si tienes enfermedades y tomas otras medicaciones, y tampoco se ha establecido la seguridad durante el embarazo o durante la lactancia. Hay que evitarlas en el caso de que tengas alergias pues, a la planta concreta, al fenogreco, o que tengas alergias a las leguminosas, que sus productos son las legumbres, es decir, los frijoles, lentejas, garbanzos. Si tuvieras alergia a esto, tampoco tendrías que tomar el fenogreco. La Gymnema silvestre. Esta es una planta también de la India, Sri Lanka, y que ha sido muy utilizada en la medicina ayurvédica desde la antigüedad, y esta se ha usado precisamente para la diabetes y también para la obesidad. Las indicaciones son la prediabetes y la diabetes junto a la medicación. Habría que comentárselo al médico antes de tomar un suplemento de este tipo o de esta planta medicinal, porque te puede disminuir la glucemia lo suficiente como para que dé problemas al combinarlo con medicación. Por eso hay que consultarlo. La dosis que se suele dar es 2 a 4 gramos diarios de polvo de hoja seca, o si no, una infusión de hojas de 15 a 20 gramos que se reparten en varias tomas, o 400 miligramos al día de extracto estandarizado de las hojas, que llevan un 24% de ácido gimnémico, que es lo que tiene este efecto de disminución de la glucemia. Los efectos se deben a que aumenta un poco la producción de insulina y contribuye a la regeneración de los islotes pancreáticos que producen esta insulina, y también disminuye la absorción del azúcar, de la glucosa, y todo esto combinado es lo que da un efecto beneficioso para la diabetes. Pero como digo, habría que consultarle con el médico, sobre todo si estás tomando medicación. También se puede utilizar, por supuesto, en una prediabetes. Después hay que tener en cuenta que no se recomienda en el embarazo y en la lactancia porque no se tienen datos suficientes sobre su seguridad. ¿Hay otras plantas que tienen efectos beneficiosos para la diabetes mellitus tipo 2? Sí, algunas ya las hemos comentado, que son, por ejemplo, el ajo, que tiene múltiples propiedades beneficiosas, además de la cúrcuma, pero también el café, que también lo comentamos. Hay otras como el aloe vera, el jengibre, el melón amargo, las hojas de mirtilo, la judía verde, la stevia, la guayaba, el ginseng, el mate, el té verde, y hay más que pueden ser beneficiosas para la diabetes mellitus tipo 2 o que están en investigación, y algunas tienen la ventaja de que no hace falta tomar una infusión, una tisana o una decocción, sino que se pueden utilizar dentro de la alimentación normal o utilizarlos en la cocina. ¿Pueden las plantas medicinales curar la diabetes? No, las plantas medicinales, igual que algunos suplementos, lo único que pueden hacer es ayudarte a controlar el nivel de glucosa, de azúcar en la sangre, y también a que la insulina actúe mejor, es decir, que tus células sean más sensibles a la insulina, de manera que ésta consiga introducir más azúcar o glucosa dentro de estas células y se consiga regular mejor el nivel de azúcar en la sangre.
Lo más importante siempre es, en primer lugar, el controlar el estilo de vida. Y a veces, con el estilo de vida, es decir, la alimentación, la actividad física y controlando el peso corporal, se consigue mantener unos niveles estables de azúcar, incluso sin medicamentos. Pero si estás tomando medicación, hay que seguir tomando la medicación y siempre hay que consultar con el médico antes de hacer cambios. ¿Pueden las plantas medicinales ayudar a prevenir la diabetes mellitus tipo 2? Son interesantes si tienes una prediabetes o tienes una predisposición genética porque tienes antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2. Puede ser interesante el complementar o suplementar con plantas medicinales, siempre teniendo en cuenta que hace falta un enfoque integral. Esto quiere decir el tener en cuenta la alimentación, que sea sana, saludable, variada, el ejercicio físico, el eliminar hábitos tóxicos, el controlar el peso, y se puede añadir estas plantas medicinales que ya hemos dicho que podrían ayudar a regular o a nivelar el nivel de azúcar o glucosa en la sangre y también aumentar la sensibilidad que tienen las células a la insulina, de manera que esta insulina que tienes en tu cuerpo y que fabricas sea más eficiente, o sea más eficaz. Pero siempre es interesante consultarlo con el médico, o con la enfermera o con el profesional de la salud que lleve tu caso. ¿Puedo usar plantas medicinales si tengo diabetes mellitus tipo 1? Las plantas medicinales pueden ser útiles e interesantes para la salud en general, pero no son un tratamiento adecuado para la diabetes mellitus tipo 1. En este caso, siempre hay que utilizar insulina inyectada que se introduce desde fuera, y si vas a hacer algún tipo de cambio o utilizar algún tipo de suplemento, siempre le tienes que consultar a tu médico endocrinólogo. ¿Puedo dejar la medicación para la diabetes si uso plantas medicinales? No, no puedes hacer ni debes hacer ningún cambio en la medicación a no ser que consultes con tu médico, porque las plantas medicinales pueden ser un complemento para el tratamiento médico, pueden ayudar, pero no son un sustituto, y siempre de base es importante hacer cambios de estilo de vida. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer efecto las plantas medicinales sobre la diabetes? El efecto variará según el tipo de planta medicinal y según la persona, pero puede tardar entre unas pocas semanas o meses. Es variable. Lo que sí que hay que hacer es seguir la pauta correcta o que te han recomendado y hacer controles de la glucosa en sangre o de la glucemia según te recomiende el médico, o hacerlo con la enfermera para ir monitorizando la evolución. Y estamos hablando en la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo se deben tomar las plantas medicinales para la diabetes? Esto varía según la planta, según cómo se haya preparado, y se pueden consumir en forma de infusión, a veces se ponen en forma de cápsulas, en forma de tabletas, a veces directamente en los alimentos, y hay diferentes formas de presentación. Pero siempre hay que seguir las recomendaciones del médico que te ha pautado según la dosis que te ha dicho que has de tomar, y consultar si tienes algún efecto indeseable o algún tipo de problema. ¿Puedo usar plantas medicinales si sigo una dieta especial para la diabetes? Pues sería un buen complemento. Ya hemos dicho que es muy importante los cambios de estilo de vida, y en este caso se podría complementar. Lo que es interesante que esto lo consultes también con el médico, con la enfermera o con el dietista, nutricionista que esté llevando esta dieta o esta alimentación, para que estén informados. Pero podría ser un buen complemento, siempre teniendo en cuenta las circunstancias individuales de cada uno y lo que le sienta bien, no le sienta bien. ¿Son seguras las plantas medicinales? Esto variará según la planta medicinal, según las dosis que tomas, pero siempre puede haber algún efecto secundario, que puede ser una reacción alérgica o efectos secundarios a nivel gastrointestinal, de malestar abdominal, diarreas, vómitos. Como digo, depende de la persona, hay que tomar la dosificación correcta que te hayan indicado, y si presentas algún problema, consultar al médico que te lo ha pautado. Puede haber interacciones en algunas ocasiones con algunos de los medicamentos que estás tomando, los mismos que se toman para la diabetes, pero también los que se toman para la hipertensión, para el colesterol, a veces con anticoagulantes. Es decir, que siempre existe esta posibilidad de interacción, y por eso hay que consultar, sobre todo cuantos más fármacos estés tomando.
¿Son seguras las plantas medicinales durante el embarazo o la lactancia? Pues algunas de las plantas medicinales no son seguras y en muchas no se tiene suficiente información. Por eso, en este caso sí que es prioritario el consultar con el ginecólogo o con la comadrona sobre si está indicado o no el consumir algún tipo de estas plantas, sea por el motivo que sea. Y en el caso de estar amamantando, habría que consultar con el pediatra. Aquí lo más importante es la seguridad, ya no solo para la madre, sino también para el niño. Te dejo aquí un vídeo sobre plantas que se pueden utilizar en la hipertensión o presión arterial alta y otros vídeos de salud que te pueden interesar. Soy el Dr. Alberto San Agustín. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.